Dios te bendiga en este momento tan especial, en este día tan maravilloso, pues tengo el gusto, el privilegio de compartir contigo la palabra de Dios. Y lo podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19. Y vamos a leer la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice su santa palabra. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, dice la palabra de Dios. En este caso te quiero hablar bajo el tema arrepentidos, pero no convertidos. Esto es el tema de este mensaje. En este caso voy a hablarte de la bendita palabra y la poderosa palabra de Dios. Espero que te sientas a gusto, te sientes muy contento de escuchar la palabra de Dios. Voy a hablarte lo que nos empieza diciendo aquí la palabra, que hay muchos hoy en día que son arrepentidos, que están arrepentidos, pero no están convertidos. Y eso están dentro de la iglesia, no están fuera de la iglesia, están dentro de la iglesia. Estoy hablando del pueblo cristiano, estoy hablando de la comunidad cristiana, de cuántas personas hoy en día que están en las iglesias, que dicen estar arrepentidos y que dicen que se han arrepentido de sus pecados, pero no se han convertido. Ahora bien, ¿qué quiere decir la palabra convertir y qué quiere decir la palabra arrepentir? Esto es lo que muchos se preguntan hoy en día, o tal vez dicen es la misma cosa. Dicen no, no es la misma cosa. Cada palabra tiene su significado y hay que hacer lo que la palabra dice, porque aquí nos damos cuenta que está diciendo el autor, que dice que así que arrepentíos y convertíos. No basta con solo arrepentirse, sino que hay que convertirse. ¿Arrepentirse de qué? Bueno, la palabra de Dios dice claramente que hay que arrepentir de los malos pensamientos, de la mala manera de pensar, de la mala manera de actuar, de la mala manera de ejecutar algo, ¿verdad? De hacer algo, cometer alguna acción, tomar alguna decisión. ¿Cómo es tu carácter? ¿Cómo es tu forma de pensar? Tal vez hay muchas cosas que a ti se te hace normal. Muchas cosas, yo me doy cuenta de que muchas cosas el hombre hace o la mujer hace que para ellos es normal. Pero hay personas de verdad que hacen cosas que no son normales. ¿Por qué para la gente es normal? Porque no ha entendido la palabra, porque la gente no abre sus ojos, no abre su entendimiento, no lee la palabra, no estudia la palabra. Por eso que cada cosa para ellos es normal. Mucha gente dice que decir una mentira pequeña o una mentira piadosa es normal. Pero la escritura dice que eso no es normal, eso es pecado. El problema de hoy en día es que mucha gente pues han llevado un cristiano a su manera, han vivido un evangelio a su manera, así les gusta y está bien, usan ropa como a ellos se les da la gana y dicen que Dios lo que mira es el corazón. Dios no solo mira el corazón, mira todo el ser humano, todo tu ser, mira lo que es por dentro y por fuera, interior y exterior, dice la palabra. Pero mucha gente no hacen eso, no entienden eso. Entonces hay personas también que cuando todavía no han conocido a Cristo, mentían. Y cuando aceptaron a Cristo en su corazón, siguen mintiendo. Esa persona no está ni arrepentido ni está convertido. Tal vez se ha convertido de nombre, tal vez se ha arrepentido solo de nombre, pero verdaderamente se ha arrepentido, no. Verdaderamente se ha convertido, no. ¿Qué es un verdadero cristiano? No lo sabe. Tal vez habla como se le da la gana. Tal vez tiene una actitud mala. Y para él o para ella es normal. ¿Cuántas gentes chismosas hay en las iglesias que para ellos es normal?
Quizás ya se arrepintieron, pero no se han convertido. O quizás se convirtieron, pero todavía no se han arrepentido. Pero ¿cómo funcionan las cosas? Esas dos palabras como que nos confunden un poco, pero no nos confunden. El Espíritu Santo no confunde. El que confunde es el espíritu del diablo. El espíritu de confusión ha entrado hoy en las iglesias, que confunde a los creyentes, que confunde a los hermanos y las hermanas. Por eso hacen lo que quieren, dicen lo que quieren, vivan como se les da la gana, porque no tienen un fundamento de las escrituras, no escudriñan las escrituras, piensan porque está bien, no saben si es pecado, no saben que Dios reprende lo que ellos están haciendo, porque hay muchos creyentes que están en las iglesias, son mentirosos todavía, viven de la mentira, les gusta mentir, les gusta presumir, les gusta hablar mal del hermano, les gusta calumniar, les gusta levantar falsos testimonios contra el hermano. Muchas veces dicen, no hay que hablar mal del hermano cuando no está presente, pero ellos sí lo hacen. Aconsejan de que no hay que hablar mal del hermano cuando no está presente porque no se sabe defender, pero ellos lo hacen. Ellos hablan de una persona, ellos se sientan, se acomodan para murmurar, para criticar, para burlarse, hasta para ver la caída del hermano o están esperando en qué momento cae el hermano. Esas personas no se han convertido todavía. Entonces vamos a hablar de lo que es arrepentirse. Dios quiere que tú te arrepientas de lo mal, de todo lo malo que tú hacías cuando no conocías a Cristo. Cuando decimos, ¿verdad? Que cuando todavía estás en el mundo. Para el que no entiende la palabra, cuando decimos que no está en el mundo, todos estamos en el mundo. Todos. No estamos en otra galaxia, no estamos en otro planeta. Todos los seres humanos están en el planeta Tierra. Cuando los cristianos dicen que nosotros estábamos en el mundo, estamos queriendo decir de que cuando andamos perdidos, cuando andamos sin rumbo, andamos sin dirección, andamos quizás otros perdidos en los vicios, otros cegados, otros pues tienen una venda en los ojos, no miran con claridad de las cosas, pues otros viven endrogándose, embriagándose, otros viven peleando, viven maltratándose. Por eso la palabra de Dios nos dice a nosotros que hay que arrepentir de eso. Cuando una persona acepta a Cristo en su corazón, tiene que dejar todo el mal carácter, la mala actitud, su mala manera de vivir. Si vivía una vida desordenada, cuando acepta a Cristo en su corazón, tiene que ordenar su vida, tiene que ordenar su casa, tiene que hablar bien, tiene que tener paciencia, tiene que tener madurez, tiene que crecer espiritualmente. En fin, Gálatas nos habla del fruto del Espíritu Santo y nos habla del amor. Entonces ahí empieza hablar del amor, del dominio propio o de la bondad, de la templanza, que es el dominio propio, ¿verdad? Y habla de muchas cosas que nosotros debemos de practicar como verdaderos hijos de Dios. Pero ¿cuántos cristianos hoy en día que en vez de amar al prójimo andan criticando, andan burlándose de la persona? En vez de que lo instruyen en los caminos de Dios, lo destruyen con sus palabras. Hablan mal, critican al hermano. Si eso hacían cuando no conocían a Cristo y eso siguen haciendo, eso quiere decir que esas personas no se han arrepentido de sus pecados. ¿Cuánta gente hoy en día yo me doy cuenta que dicen que ya llevan 10 años en el Evangelio, llevan hasta 20, otros se exageran, ya dicen que llevan 30 años en el Evangelio, otros que son súper exagerados, que dicen que nacieron en el Evangelio, sus padres son pastores, dice, pero llevan una vida equivocada, les gusta chismear, les gusta mentir, te mienten en tu cara, chismean, hablan mal
de veras que están haciendo la misma cosa que cuando hacían, cuando no conocían a Cristo, aunque dicen que nacieron en el Evangelio, aunque dicen que nacieron ahí en la iglesia, aunque dicen que ahí empezaron a gatear, ahí empezaron a caminar, ahí empezaron a crecer, aunque digan eso, eso no quiere decir que ya se han arrepentido, mucho menos convertido. Yo conozco a mucha gente, ¿verdad? Que les gusta jactarse, les gusta creerse, les gusta sentirse superior a los demás. Eso no es lo que dice la Escritura. Tal vez en aquellos tiempos cuando tú no conocías a Cristo, sí, tal vez presumías, que tal vez presumes que dices tienes un buen carro, un buen trabajo y todo eso. Pero cuando tú llegas a los pies de Cristo, cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón y como tu único Salvador, tienes que arrepentirte de todo lo malo. Si has robado, si te has burlado de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, si has matado, si has golpeado a alguien, yo no sé qué cosa has hecho, pero es necesario que tú pidas perdón y que te arrepientas de lo que has hecho. Mucha gente piden perdón, se arrepienten, pero vuelven a caer en lo mismo. La pregunta es, ¿por qué vuelven a caer en lo mismo? Y por eso aquí nos dice la palabra, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mucha gente está en el cristianismo, no tienen paz, no tienen amor, están igual a como estaban antes. Todavía les gusta escuchar la música secular, todavía les gusta ir a hacer cosas que la Biblia a nosotros los cristianos nos prohíben, pero ellos aún lo hacen. Pero me doy cuenta que por qué pasa eso, porque no son arrepentidos, no se han arrepentido de esos pecados que han hecho. Otros, ¿verdad? Miran cosas en las redes sociales. Ya tú sabes de qué te estoy hablando, lo que tú miras cuando nadie te está viendo, cuando tú estás solo, cuando te escondes para ver un video o para ver, tú sabes de qué te estoy hablando. Entonces, cuando tú miras eso, pienses que nadie te está viendo. Si eso hacías en aquellos tiempos, tú mirabas a mujeres desnudas o tu mujer mirabas a hombres desnudos, porque te gusta ver eso, te estás enfocado viendo en la ropa cómo se viste el hombre, cómo se viste la mujer, y te empiezas a imaginar cosas, esos son malos pensamientos. Si eso lo tenías cuando estabas en el mundo y lo sigues teniendo ahora, quiere decir que tú no te has arrepentido, mucho menos te has convertido de tus malos caminos, de tus malos pensamientos, porque la palabra de Dios cuando dice que hay que arrepentirse, pues en el griego quiere decir metanoia. ¿Qué quiere decir eso, verdad? Que la metanoia en el griego pues significa un cambio. Sí, significa cambiar forma de algo o cambiar la forma de pensar, cambiar una forma de hacer las cosas diferente. Eso es lo que quiere decir la palabra arrepentirse, es dar un cambio. Hasta uno dice, aquí nomás, si antes robé, ahora ya no voy a robar. Y si antes a mí me gustaba espiar a la gente, a mí ahora ya no lo voy a hacer. Y si a mí antes me gustaba el chisme, hasta ahí nomás, ya no voy a chismear. Y si a mí antes me gusta calumniar, aquí nomás ya no voy a calumniar. Y si a mí antes me gustaba hablar de cualquier hermano, de cualquier hermana, pues ahora aquí llegó nomás. Cristo ha llegado en mi corazón, ahora hasta aquí nomás. No voy a hablar más, no voy a decir más cosas porque es pecado. Pero ¿qué pasa? Mucha gente dicen eso en su oración, pero siguen ahí, siguen cometiendo las mismas mentiras, los mismos pecados, las malas cosas, las malas costumbres, el mal carácter, se siguen enojando, se siguen burlando, se siguen enfocando del error de la persona, andan haciendo un montón de cosas. Y están perdidos ellos porque no se dan cuenta de su propio error. Están viendo lo que el hermano hace. No se fijan en lo de ellos. Esas personas no se han arrepentido. Cuando una persona se arrepiente o es arrepentido, es que esa persona reconoce su error, admite su culpa y dice,
ciertamente yo fallé, ciertamente he pecado, ciertamente yo hablé de más, ciertamente yo insulté, ciertamente yo le grité a mi hermano, ciertamente yo miento. Pero hay personas de verdad que tienen una mente cauterizada, que parece que ya no tienen conciencia. Se les hizo normal calumniar, se les hizo normal chismear, se les hizo normal mentir. Cuando son descubiertos, tapan esa mentira con otra mentira. Eso es algo que desagrada completamente a Dios. En vez de decir, sí, hermano, de verdad, perdóname, yo me equivoqué, hablé mal, acepto mi culpa y perdóname. Ora por mí, oremos junto a Dios para que Dios nos perdone. Pero no hacen eso. Esas personas, cuando son descubiertos, hacen otra mentira, se inventan otra mentira para tapar esa mentira, para que no sean descubiertos. Un cristiano verdadero no tiene que ser así. Un verdadero cristiano tiene que aceptar su culpa, aceptar su error, porque eso nos aleja del pecado. Cuando tú admites tu culpa, te alejas del pecado. Pero cuando tú tapas la mentira con otra mentira para que no seas descubierto, te estás metiendo más en el pecado. ¿Y ahora qué nos queda hacer? Esa persona, cuando es así, no tiene buena comunión con Dios. ¿Qué cara pone esa persona cuando se arrodilla o cuando le ora a Dios y le dice, Dios mío, dame bendición? ¿Qué clase de oración hace esa persona? Esa persona hace una oración en vez de que admita su culpa, en vez de que le pida perdón a Dios, en vez de que le pida perdón al hermano, en vez de que reconozca su culpa. Esa persona dice, se jacta, esa persona piensa que todos están mal, que solo él o ella está en lo correcto, y esa persona, su oración siempre pidiendo bendiciones, siempre pidiendo trabajo, pidiendo dinero, pidiendo buenas cosas. Nunca pide perdón por sus pecados. ¿Cómo tú te das cuenta de esa persona que es así? Con eso no te estoy queriendo decir que vayas y miras la persona, te andas enfocando en la persona, en el hermano para ver dónde falla. No es lo que estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es que te arrepientes de verdad, que reconozcas tu culpa, que asumes tu responsabilidad como hombre, como mujer, que te equivocaste, que te confundiste y que tienes que pedirle perdón, así como fuiste bueno para hablar, para criticar, para ofender, también tienes que pedir perdón. Eso es lo que nos pide la palabra de Dios. Por eso, arrepiéntete. Arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de todo lo mal que has hecho. ¿Has actuado mal? Arrepiéntete. ¿Has condenado? Arrepiéntete. ¿Has juzgado? Arrepiéntete. ¿Has criticado? Arrepiéntete. ¿Has murmurado? Arrepiéntete. ¿Has chismeado? Arrepiéntete. ¿Te has levantado en contra de tu hermano? Arrepiéntete. ¿Se han puesto de acuerdo entre dos o tres personas para hablar en contra de alguien? Arrepiéntete, porque eso no le gusta a Dios. Eso es pecado delante de Dios. Tal vez en ese momento tú no te das cuenta, no eres capaz de darte cuenta que eso es pecado, pero la Biblia, la palabra de Dios nos dice que eso es pecado delante de Dios y eso te aleja de la presencia de Dios, eso aleja tu comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque tú estás actuando mal, no estás arrepentido de tus pecados, no te arrepientes de tus pecados. Por eso la palabra de Dios nos dice bien claro, ¿verdad? Que nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. No solamente vamos a decir cosas, no solamente vamos a hacer cosas, sino que es necesario hacer lo que la palabra del Señor nos manda. Es muy importante entender lo que dice la palabra del Señor. Porque si no, solo estamos en la iglesia perdiendo tiempo.
Solo estamos yendo en la iglesia para que nos vean que somos cristianos. No seamos cristianos de apariencia, seamos cristianos auténticos, a cristianos verdaderos. Siempre van a hablar, eso no importa, pero nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios y reconocer nuestros pecados, porque muchas veces solo queremos que la otra persona cambie, pero ¿qué hay de nosotros? Entonces eso no le agrada a Dios. La palabra de Dios no es lo que dice. Muchas personas ponen sus propias leyes y lo de ellos lo tapan. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es para todos. La palabra de Dios le habla a cualquier persona, por más santo que tú te crees. La palabra de Dios te confronta, la palabra de Dios te encara, la palabra de Dios te dice que estás haciendo mal. La palabra de Dios dice, te señala si tú estás actuando mal, tú estás obrando mal, tú piensas que nadie te habla, tú piensas que nadie se da cuenta de lo que haces y de lo que dices. Dios te está viendo. Dios va a llegar un tiempo donde te va a pedir cuenta. ¿Y qué le vas a decir? Si le vas a decir que, no, Señor, yo no sabía. Si escuchaste que alguien te predicó la palabra, si escuchaste que alguien te señaló el pecado y lo que tú hiciste es enojarte con la persona que te señaló el pecado, ay de ti que te enojas con la palabra de Dios, ay de ti que te enojas con la persona que te señala tu pecado, porque no es la persona hablando, es la palabra de Dios. Aquí me estoy dando cuenta que el que está hablando es la palabra de Dios. Por eso es muy importante que nos demos cuenta. Aquí tenemos otro pasaje en Colosenses capítulo 3, verso 9 y 10. Colosenses 3, 9 y 10 dice la palabra de Dios: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Oye lo que dice la palabra de Dios: no os mintáis los unos a los otros. Ahora yo te pregunto, ¿tú no le has mentido a tu hermano? ¿No le has mentido a tu hermana? Tú sabes bien que le has mentido a tu hermano. Tú sabes bien que le mientes a tu hermano. Y todavía pones la cara dura. Todavía haces como que de verdad el hermano es el que está en tu contra. Cuando en verdad eres tú el que habla mal del hermano. Cuando en verdad eres tú el que engaña a tu hermano. Cuando en verdad eres tú el que le mientes a tu hermano. Esto es lo que dice la palabra, que no se engañen, no se mientan. Pero cuánta gente se mienten por querer creerse más santo que el otro o más usado por Dios. Se mienten, se engañan. El hermano le miente a la hermana, dice que vio cosas, dice que hizo cosas, que tú no miras nada, que tú no haces nada. En cambio Dios sí sabe perfectamente que no es así, pero le está mintiendo. ¿Por qué? Porque se quiere exaltar. ¿Por qué? Porque se quiere sentir superior. Aquí se dice la palabra que no hay que mentir. Hay muchas clases de manera que la gente o la persona llega a mentirle a su prójimo, a su hermano. Hay muchas maneras de mentir, de engañar, pero la palabra de Dios dice que no, nosotros no tenemos que mentirnos. Si nosotros practicamos la mentira, la palabra de Dios dice que el que miente, su padre es el diablo, porque el diablo es padre de la mentira. Así de sencillo son las cosas, o así de difícil como tú quieras tomarlo. Pero el día que cuando uno miente es que le está obedeciendo al diablo, porque el diablo es padre de mentira. Por eso Dios rechaza, por eso Dios reprende el pecado, porque Dios no quiere que tú le digas Padre a Él. El Señor es un Dios celoso, que si tú le dices Padre a Él y luego tú practicas la mentira, estás diciéndole también Padre al diablo. Dios no quiere eso, Dios es celoso, o es tu Padre o no. O le sirves a Dios o le sirves al diablo. O eres de Dios o eres el diablo. Eso es lo que dice la palabra de Dios aquí. Se escucha fuerte, pero la palabra de Dios es así. ¿Cuánta gente son mentirosos? De verdad, yo me he topado con gente mentirosa, de verdad, que te mienten como que saber que fueran. Yo me doy cuenta, por eso yo les digo a los hermanos, les digo a las personas que mejor leen las Sagradas Escrituras, que cuando tú lees las Sagradas Escritura, rápido te das cuenta quién miente, quién engaña, quién habla mal, quién te manipula, quién te quiere controlar, quién quiere tener control sobre ti. Cuando tú lees las Sagradas Escrituras, no fácil entran contigo. Cuando no pueden contigo, se enojan.
Te dicen desobediente, te dicen rebelde. Rebelde eres para ellos, desobediente eres para ellos, pero delante de Dios, mientras que tú cumplas la palabra de Dios te transforma, te cambia. Es lo que dice la palabra, que cambia tu mente, tu forma de pensar, que tú mires las cosas de otra manera, que tú hagas otras cosas. Sigue diciendo la palabra de Dios. Por eso nos damos cuenta que aquí dice la palabra de Dios en el 3. Es muy importante lo que dice Hechos de los Apóstoles. Por aquí estábamos en Colosenses capítulo 3, verso 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre. Aquí nos dice, si nosotros nos hemos despojado del viejo hombre, se ve, se refleja, se escucha el viejo hombre. Yo tengo amigos antes, compañeros de trabajo. Yo me acuerdo cómo hablábamos nosotros antes. Me acuerdo de mis amigos cuando nosotros nos pusimos de acuerdo que no hablábamos malas palabras. Cuando éramos jóvenes todavía, éramos 3, nos pusimos de acuerdo que no debíamos decir malas palabras. Y si escuchábamos al compañero, al amigo hablar mal, le hablábamos. Le decíamos que hemos acordado que no tenemos que hablar malas palabras. No habla mal aquel, no habla mal. Entonces no nos mentimos, no nos engañamos. Pero hay personas de verdad que cuando tú les das toda la confianza, abusan de la confianza, te mienten, te engañan, te traicionan. Y eso que supuestamente ya son cristianos. Pero aquí dice, despojado del viejo hombre. ¿Cómo era el viejo hombre antes? Era un engañador, era un mentiroso, era un pleitista, era un envidioso, un contencioso. Tiene remordimiento en el corazón, tiene odio, quizás rencor, quizás amargura. El viejo hombre, lo que dice la palabra. Quizás había mucho odio en tu corazón. Tal vez había mucha discordia en tu corazón, mucho orgullo, mucha soberbia. Eso era el viejo hombre. Un mal carácter. No le puedes decir nada porque luego se levanta con el puño. No le puedes decir nada porque luego se levanta con palabras. Yo conozco a personas que cuando tú les haces algo, se juntan un grupo y todos se vienen en tu contra. He visto cuando se pelean que todos 4 o 5 se van sobre una persona. ¿Por qué? ¿Por qué los 5 se ponen de acuerdo para ir en contra de la persona, para terminarlo, para matarlo, para darle una buena golpiza, para dejarlo hasta en cama, si es posible, mandarlo al hospital? Eso era el viejo hombre. Pero ahora el nuevo hombre, ¿qué es? El nuevo hombre tiene que ser diferente. El nuevo hombre tiene que dejar la mentira, el pleito, la contienda, la discordia, el odio, el rencor, el resentimiento, la amargura. Todo eso lo tiene que dejar. El nuevo hombre lo tiene que dejar. Soy nuevo hombre, tengo nueva vida, tengo un nuevo día. Tengo que pensar bien las cosas, tengo que actuar bien, tengo que empezar a hablar bien, tengo que empezar a actuar bien, tengo que empezar a amar a mi prójimo. Sé que fácil no es, tengo que amar a mi esposa, a mi familia, a mis hijos, tengo que hacer las cosas bien, tengo que orarle a Dios, pedirle perdón que fallo, y si fallo en contra del hermano, la palabra de Dios me dice que tengo que pedir perdón al hermano, poner en práctica la palabra de Dios, poner por obra lo que me dice la palabra de Dios. Pero muchos hoy en día están en las iglesias, se convirtieron, pero no practican la palabra de Dios. No hay fruto de arrepentimiento en la persona, en el hermano, en la hermana. No hay fruto de arrepentimiento. Entonces, lo que sí quiere decir lo que es la conversión o convertirse. Arrepentíos y convertíos, dice la palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta que la conversión o convertirse es un cambio de comportamiento, es un conjunto de cambios en la persona que tiene que cambiar totalmente
todo lo que hacía antes, porque muchos dicen, yo antes hacía buenas obras, pero hay que cambiar todo, hay que ver todo en las cosas espirituales. Acuérdate que cuando hablamos de la palabra de Dios estamos hablando de cosas espirituales. Toda la palabra de Dios nos sirve para nosotros como seres humanos, para cambiar nuestra forma de pensar, para cambiar nuestra actitud. Fácil no es, pero que tenemos que trabajar en eso. Fácil no es. Yo escucho una persona que ya lleva 10 años en el Evangelio y todavía escucha música secular. Pero ¿qué puedo decirle? Todo ha cambiado, ha dejado, pero todavía tiene eso. Otros en las iglesias, yo me he topado con personas de verdad que son religiosos de verdad, que se creen como que ya no tienen pecados, pero no sienten y no son conscientes de que critican, de que murmuran, de que chismean. Para ellos el chisme no es pecado, la murmuración para ellos no es pecado. Para ellos pecado es que todavía aquel se echa su cerveza. Eso sí es pecado para ellos. Cuando miran al otro fumando un cigarrillo, eso es pecado para ellos. Cuando miran a alguien, ¿verdad? Este, hablando malas palabras o grosería, ese es pecado para ellos. Pero para ellos el chismear, el murmurar, no es pecado. El tener odio en el corazón para ellos no es pecado. El tener algo en el corazón que sientes que te hace no sé qué cosa en contra del hermano cuando lo miras, eso no es pecado para ellos. Pero la palabra de Dios dice arrepentidos y convertidos. Cuando hablamos de una conversión, tiene que ver ese cambio en nuestro comportamiento y eso va más allá de nuestro entendimiento o de la misma naturaleza. Por eso la palabra de Dios está tan enfocado y significa mucho cuando dice convertidos. ¿Por qué nos dice eso? Porque los profetas y los discípulos hablaron de esto, de, de la conversión como un nuevo nacimiento. Sí, cuando los discípulos, los apóstoles, los profetas, cuando dijeron esto, convertíos, arrepentidos y convertidos. Esa conversión cuando ellos hablen de la conversión, nos están diciendo que eso va más allá de nuestro entendimiento. Aparte, el cambio de comportamiento es como un nuevo nacimiento, es como nacer nuevamente, nacer otra vez o nacer nuevamente. ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué ellos lo miran así? Porque es necesario, porque hay personas que llevan una vida tan horrible que hasta ellos mismos dicen, qué hombre tan horrible fue, qué mujer tan pecadora fui, dicen. Hay hombres que dicen, yo no merezco estar aquí, dicen. Si estoy aquí es por la voluntad de Dios, dicen. Sí, es la pura misericordia de Dios que tú y yo estamos todavía. Hemos cometido tantos errores. Cambiémosle el nombre de errores a pecado. Hemos cometido tantos pecados que no merecíamos nada, cuando teníamos perdón. Pero cuando no teníamos perdón, cuando estábamos actuando muy mal, Dios envió a su Hijo en la cruz del Calvario para morir, para que tú tengas perdón, para que tú tengas libertad. Por eso cuando tú naces de nuevo, dejas todo lo que hacía el viejo hombre. Por eso dice la palabra de Dios, despojado del viejo hombre. Por eso ellos lo miran como un nuevo nacimiento, porque es necesario que el hombre nazca otra vez, que se bauticen, que sean cambiados completamente y que no sea solo de nombre, mucho menos de apariencia, sino que verdaderamente seamos unas personas cambiadas, transformadas, convertidos de verdad en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en donde quiera que nosotros vayamos, porque en la iglesia podemos engañar. Mucha gente llega en la iglesia, muchas personas, ¿verdad?, que tienen un cargo en la iglesia, cuando llegan en la iglesia se hacen muy santos, las mujeres pues llevan faldas que
barren el piso de una vez, se la llevan de bien vestido y todo eso, pero lo que Dios mira bien, bien en dónde está enfocado el Señor Jesucristo, Él no solo está enfocado en tu forma de vestir. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Cómo es tu actitud? ¿Cómo es tu carácter? ¿Será que solo llevas el nuevo hombre y la nueva mujer cuando vas a la iglesia? Y cuando sales de la iglesia te pones otra vez el traje, o el viejo hombre y la vieja mujer cuando estás en tu casa, cuando estás con tu esposo, cuando estás con tu esposa, cuando estás con tus hijos, cuando estás con tu familia. ¿Será que ahí sí te vuelves otra vez el viejo hombre? Y cuando vas a la iglesia ahí sí eres el nuevo hombre, la nueva mujer. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario tener un corazón limpio delante de Dios. Por eso la palabra de Dios sigue diciendo, hemos leído nada más el verso 9, ahora vamos a leer el verso 10 y dice, y revestido del nuevo, el cual conforme la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Gloria a Dios, aleluya por la palabra. ¿Por qué yo me gozo en la palabra? ¿Por qué yo te predico la palabra? Porque Dios lo que quiere es el bien para ti y para mí. Dios nos habla a través de la palabra, me habla a mí a través de la palabra y te habla a ti a través de su palabra. Dios es tan bueno con nosotros que nos da la oportunidad de arrepentirnos y de convertirnos, de nacer de nuevo, y por eso tenemos que revestirnos del nuevo hombre, dice. El nuevo hombre es el que nace de nuevo, el que reconoce su culpa, el que reconoce que le falla a Dios, el que reconoce que le falla a su prójimo, el que reconoce que si todavía está en este mundo, mientras que vivamos en este mundo, podemos tropezar, podemos caer, podemos cometer muchos pecados, pero la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Por eso nosotros tenemos que enfocarnos en las cosas de Dios, en los negocios de nuestro Rey, como dice su palabra, pedirle perdón y seguirle. Sé que muchos van a criticar, muchos van a hablar, muchos dicen que aquel no merece nada. Está claro, yo lo acepto cuando alguien me dice, tú no mereces predicar. Es cierto, yo no merezco, pero es la misericordia, la gracia de Dios que yo te estoy predicando, la palabra, porque Él me manda a predicar su palabra. Entonces lo que te quiero decir es que tú te arrepientas y te conviertas en el nuevo hombre, que dejes el viejo hombre, que dejes la vieja mujer y que tú seas el nuevo hombre y la nueva mujer que la palabra dice que se ha transformado, que hay un cambio, que hay un arrepentimiento. Vamos a leer lo que dice el libro de los Salmos, su capítulo 51, su verso 10. Aquí dice la palabra de Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Escucha lo que dice la palabra. ¿Cómo tiene que ser el verdadero cristiano cuando está arrepentido y está convertido? Nosotros tenemos que decirle a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Porque el autor dice aquí que quiere un corazón limpio, que quiere que Dios crea ese corazón limpio? ¿Por qué creen ustedes? Porque ciertamente aquí está asumiendo, se examinó el hombre y se dio cuenta de verdad que es un hombre malo. Reconoció que el único que es bueno, solo Dios. El único que no comete error, solo Dios. El único que no tiene pecado es Dios. Pero nosotros somos unos pecadores, unos malvados, unos pervertidos, que el diablo nos tienta todos los días y muchas veces nosotros sin discernir, muchas veces nosotros sin darnos cuenta, caemos en las trampas del diablo, en el lazo del cazador. Pero aquí la palabra nos dice
que nosotros le di cuando reconocemos y nosotros somos hombres nuevos, que hemos nacido de nuevo, nos hemos convertido de verdad. Decimos a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí, porque mis caminos son torcidos. Señor, mi camino es que es fácil. Yo quiero ir por acá, yo quiero hacer así, yo quiero vivir así, pero tus caminos, Señor, son rectos. Ahora, Señor, dice la palabra, ese espíritu recto delante, ese corazón limpio, que no tenga odio, que no tenga rencor, que no andes chismeando, que no andes murmurando, que no andas mintiendo, que no andas haciendo cosas que solo tú lo sabes y lo tapas, y cual la otra persona le quieres darle con todo para exterminarlo de una vez. Por eso la palabra de Dios es tan clara lo que dice aquí. Escucha bien lo que dice el verso 17 del Salmo 51. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Esos son los sacrificios de Dios, el espíritu quebrantado, el espíritu del hombre quebrantado delante de Dios. Que tú derrames lágrimas, que tú le dices, Señor, ciertamente, Padre, he fallado mucho y otra vez. Pero, Señor, nunca había entendido nada, Señor. Solo me he convertido, no, yo solo estoy allí congregando, ni siquiera me he arrepentido, ni me arrepiento, ni me he convertido. Pero hoy, Señor, tu palabra me dice que tus sacrificios o los sacrificios de tuyos, Señor, son el espíritu quebrantado. Dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Un corazón contrito y humillado delante de Dios, que tú te humilles delante de Dios. Dios dice que Él no desprecia ese corazón humillado, pero ese corazón altivo, ese corazón lleno de orgullo, ese corazón lleno de soberbia, eso no quiere Dios. Por eso, arrepiéntete y conviértete del nuevo hombre de verdad que haga las cosas bien. ¿Qué tienes que hacer? Es reconocer que tienes un corazón engañoso, que el corazón es engañoso, que reconozcas que tú fallas. Tal vez lo tuyo no es mentir, tal vez lo tuyo no es de tomar cerveza, tal vez lo tuyo no es de fumar droga o fumar marihuana o cualquier otra cosa. Pero hay otras cosas también que te implican. No estás criticando a tu hermano o burlándote de tu hermano. No te estás creyendo mucho en la iglesia cuando tú gozas un privilegio, cuando tú tienes un cargo. Eso es también pecado delante de Dios. Hay muchos pecados, pero por el tiempo te dejo con esto para que tú medites y que el Señor bendiga tu vida. Dios te bendiga.